Cuando quiera, comparta. Listo. Acomodaciones que usted me había recomendado la anterior vez. En esta parte, en el cuarto, coloqué las variables. ¿Cuál? Lógicamente, lo de las variables, en vez de colocar como el de arriba, que era todo, sí, está bien. coloqué más con uno. Y ahí hice todas. Y las que usted me dijo que tocaba dividirlas, yo también las dividí. Entonces, uso de mascarilla, distanciamiento social, pico y placa, de acuerdo a cómo. A cómo es. Pero lo que quería preguntarle, doctora, era otra duda que me surgió y era en esta. Dice, ¿se ha sentido aislado en la cuarentena, aún estando en familia? ¿Sí o no? Y el por qué. Pero en el por qué solo tengo de las personas que me dijeron dijeron por qué, eran poquitas. Entonces, de ¿Y el sí? 125, ¿Y el sí cuántas eran? y el sí es bastante. Ah, no, poquitas también. Bueno, entonces... Entonces no sé cómo colocar. Igual. Entonces, aislado, pero mire, no puede haber dos variables que tengan el mismo. ¿Por qué aislado? Y ¿por qué cambios? O sea, no puede haber dos variables con el mismo nombre. Aquí hay, estoy viendo dos por qué. Entonces tiene que poner al lado, ¿por qué aislado? Y porque, sí, otra vez que me falta colocar esas cositas. Entonces ahí le pone el tipo, o sea, el tipo, y ese 0 y 1 lo borra. Y solo registra lo que está ahí. Y en este caso, entonces, serían poquitos los que respondieron. No importa, porque eso es lo que han contestado, pues no podemos inventarnos. Ah, ya, listo, doctor. Eso es lo que quería preguntar, para saber. Si es interesante lo que dicen, se publica. Si no es interesante, pues no se publica, solo se publica el número de aislados. ¿Sí? Ya, listo. Ya. Eso era lo que quería preguntar. No, de ahí ya hice las otras acomodaciones también y ya. Solo ese era el que me surgía la duda. Y ya con esta tabla limpia, ¿ya he hecho la tabla dinámica? No, todavía no. Estaba solo depurando aquí. Y ya me faltaba ya para iniciar las tablas dinámicas y todo, otra vez. Ya. Mire, le voy a decir cómo tiene que hacer esas que son, a ver, las que son las que cambió, las que me acaba de decir anteriormente. Esa aquí. No, la anterior. Vaya para la izquierda. Vaya. Aquí también otros. Aquí otro será 11. Aquí tengo que colocarles 11. No, otro, tiene que poner otro. ¿Esto de qué se trata? Este de aquí es de estado de ánimo, ok. Indica cuando el estado... Sentimiento, entonces, otro sentimiento. Sí, otro sentimiento, en este caso, ellos me habían dicho expectativa, incertidumbre, ninguno y temor. Y de ahí 0, pues me faltó colocar aquí, no le he cambiado. Bueno, el 0 no tiene que colocar. Aquí no tiene que colocar 0. 0, bueno, si quiere, todo, el que dice ninguno también colóquele 0. Sí, es que ninguno es 0, pero no sé por qué no le he colocado otra vez. Ya, está bien. Eso, doctora. Sí, eso era lo que quería saber. Entonces, mire, de aquí, ¿cómo usted lo va a hacer? Porque ahí salen 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas. Entonces, para no hacer 6 tablas, hace una sola tabla. Una sola tabla y usted en la tabla, en la base de datos, usted solo ahí busca la frecuencia, no calcule, o bueno, o si calcula, lo calcula, calcúlelo
Solo los que El respondieron en este porcentaje caso, no, ¿no? calcule el porcentaje por fila, no por columna. Ajá. Y solo ponga en una tabla, ponga, por ejemplo, el nombre de la tabla sería sentimientos durante el confinamiento, durante la cuarentena. Entonces Ujú. pone preocupación, desespero, irritabilidad, infelicidad y otros. Y entonces aquí solo pone lo que le diste el positivo. Por ejemplo, si son pone el N y el porcentaje, pero le pone solo el positivo, no el negativo ni lo nombra, solo el positivo. Entonces el positivo sale, por ejemplo, sale 20 de preocupación, entonces eso equivale al porcentaje de fila, no de columna. Entonces el porcentaje de fila, que es 20 dividido, ¿cuántos tenía ustedes en total? 125, doctora. Entonces, 20 dividido 125, que sería el porcentaje. Eso te lo puede hacer la máquina también, pero ponle porcentaje de fila, ¿sí? Listo, doctora. Ujú. Entonces, Entonces bueno, ya, eso tendríamos que revisar. claro, eso la otra semana, mientras yo este fin de semana hago lo de las tablas y todo eso. Ya, listo. Entonces, está Ah, bien. listo, doctora. Entonces, cualquier cosa ahí me avisa. ¿Ok? Listo, doctora. Listo, doctora. Entonces ya le digo a los otros compañeros para que ingresen. Muchas Muy bien. gracias, doctora. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Que pase bien. Igualmente, doctora. Gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Dígame. Esperemos un ratito que se una mi compañera. Ya. Un segundito. A ver, ya se conectó. Listo, doctora. Le explico el único inconveniente o pregunta que tendríamos, que es sobre uno de nuestros objetivos específicos. Me gustaría que nos ayudara para que nos guíe cómo podríamos realizar Esto según lo los... tienen que hacer en la base de datos SPSS. Ah, ya. Entonces, usaríamos No sé las si alguno de 35. ustedes tiene ya descargado la base de datos en su computador, porque eso es facilito. Teniendo los factores de riesgo, ponen los Ujú. factores de riesgo y
y la prevalencia, o sea, se basa en analizar las mismas, en un análisis parecido al análisis que se hace en la tabla dinámica, pero se hace un análisis de asociación, que es el chi cuadrado, pero para eso se necesita un software y para eso pues ustedes tienen que bajar el SPSS en uno de sus computadores, y ahí si quieren yo les puedo ayudar a indicarles cómo tienen que hacer. Ah, ya listo, doctora. Entonces, ¿qué día podría? La próxima semana, obviamente, para descargarlo este fin de semana y tenerlo listo ya. Puede Porque ser básico. esta semana, la otra semana, toda la semana vamos a estar trabajando en tutoría, entonces ahí vemos. Ya, pues porque prácticamente lo demás ya está hecho. Ya tenemos todos los gráficos de todas las preguntas divididos por objetivos. Claro, pero primero Entonces, vamos a revisar bien que si eso es real, si no es real, qué datos son. O sea, ¿vamos a revisar ahorita? claro, su compañera ya entró. Karen, Sí, Karen, buenas tardes. ¿cómo está? Entonces, bueno, revisemos de una vez para ver que todo esté listo. bien. Yo Ya tenemos- les aconsejo que ese análisis comparativo, ese es el último objetivo. No el penúltimo, sino el último, porque el penúltimo es identificar las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes, o sea, la incidencia, esto es la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Y el último Sí, sería doctora. comparar los factores de riesgo De las dos ciudades. con las enfermedades, con los que tienen enfermedades. Ah, ok. Entonces, eso es lo que quiero ver. Voy Ya. a ver, porque si merece la pena, lo hacemos. Si no merece la pena, no se puede hacer. Entonces, el primero son los datos sociodemográficos, ¿no? Así es. Aquí tenemos en primer No, lugar el sexo. ustedes tienen que quitar y poner masculino, femenino. No pueden presentar así, 1 y 2. Ah, ya, ok. Es que como Sí. la codificación la teníamos así, ese era el... Es que esa es la codificación para el SPSS. Ah, ya. Bueno, entonces hay que cambiarle esto. ¿Sí? Ya. Entonces supongo que en todos los demás datos, porque la mayoría tenemos así Claro, en codificados. todos los datos. Por eso es importante revisar. A ver, entonces hay más mujeres que hombres, ¿no? Sí, En la algunos mujeres que encuesta hombres. de los 70. A ver, Ajá. sigamos viendo. Edad, Ah, por acá tenemos la edad. ya. No lo hice, no lo agrupé porque prácticamente solo son 10 años que hay de diferencia, entonces no. Bueno, está bien. Pero, por ejemplo, bueno, quizás sería... Es que menores de 20 años hay pocos, ¿no? Menores de 20 Sí. años hay pocos. Menores de 20 años no hay. Perdón, sí, 15, hay 18, hay 19. Sí, 15. perdón. Sí, tiene razón, perdón. 18 a 22. A ver. Claro. Bueno, o quizá, porque, por ejemplo, como aquí hay muchos datos que tiene uno, eso no es tan interesante. Podríamos Entonces, poner mejor mayores conviene de poner 25. de menores de 20 años, de 20 a 25 y mayores de 25. Ya, listo. Aunque los mayores de 25 son poquitos, pero, o de 25, 20, o de 20, a ver, de 20 a 24 y de 25 a 28. A ver. Listo. Sí. Ya, Para que eso los sería en datos sean edad. más interesantes, porque si no aquí hay unos porcentajes muy chicos, ¿no? Y no dicen nada Claro, sí. prácticamente. El estado civil, Así bueno, es. eso lo cambia. Cambiar los códigos. Ya, muy Ya, bien. Eso siga. sí está bien. Nivel de Nivel de instrucción instrucción. exactamente igual. Cambio. Ciudad. Bueno, la ciudad, esta de aquí, ¿ponemos También o lo ustedes omitimos? tienen que comparar. Lo que pasa es que
¿cuánto hicieron? 35 y 35. No Así sé, es, doctor, 35 y no sé si 35. habrá como comparar, porque eso lo tienen que poner ustedes como objetivo. Comparar las dos ciudades Claro, pero según los factores de riesgo. según los factores de riesgo. Eso, a ver, vuelva al objetivo se me había olvidado ese detalle. Establecer características de los factores de riesgo, comparar los factores de riesgo asociados a enfermedades en 2 ciudades del Ecuador. ¿Ya? Eso lo pone al final, identificar. Todo esto, la prevalencia, la incidencia también se puede hacer por ciudad, incluso por ciudad, por sexo y edad, hay grupos de edad. Bueno, eso vemos después. Estos son los datos sociodemográficos, ya. ¿Qué más? Sí, doctor, así es. Acá tenemos las características de los Características factores de riesgo. de los factores de riesgo, a ver. Nivel Sobre de el nivel, conocimiento, ajá, aquí está bajo, bajo, bueno, y medio. a ver, no, aquí esto está mal. Bajo, bueno y medio no puede ser. Tiene que ser bajo, medio y bueno. O bueno, medio y bajo. Ah, ok, entonces que vaya en O orden. sea, hay que ponerlo, esto es una variable ordinal y hay que ponerlo ordenado. Claro, sí. Pero bueno, Es- si empezamos por el mejor, primero va el bueno, Así después es. va el medio y después va el bajo, ¿sí? Muy bien. O sea, yo lo puse así, bueno, ni siquiera lo puse así porque directamente cuando uno hace la tabla dinámica sale Claro, sale en así, orden de porcentaje. pero por eso hay que hacer una revisión lógica de la tabla dinámica, eso es fácil, pues. Claro. Y de ahí, para ordenarlo de esa manera, ¿cómo hacemos? Simplemente le copia aquí abajo, o sea, Ah, ya, primero el ya. bajo está Solo bien. como, El bueno es el único que tiene, cópialo ahí fuera de la tabla y suba el medio arriba, debajo, listo, listo. y de ahí pone el bueno abajo, o sea, es Yo, exactamente pre- igual, solo cambia el orden. yo preguntaba nomás porque a lo mejor muevo la tabla y se me daña No, la algún tabla no se dato. te cambia porque ustedes lo han copiado sin tabla dinámica, entonces pueden hacer todos los Claro. cambios que ustedes quieran aquí. Si lo hubiera copiado como tabla dinámica, ahí no podían hacer esos cambios. ¿Comprende? Ah, ya, ya. Sí, sí. Yeah. Bueno, Y eso según incluso el eso nivel se cambia también automáticamente, se va cambiando cuando actualizan los datos. O el- bueno, el gráfico. el gráfico se cambia también. Siga, a ver, educación sexual, sí y no, seguramente, ¿no? Exactamente. El uno que sí o no. El 1 es sí. El 1 es sí. La Sí mayoría y recibe no. educación sexual. Ya. Sí, doctora. Vida sexual activa, ¿cuánto? O no. La mayoría es activa, el 90%. Aquí es un sí y acá es un no. Activa, ya. Activa. O sí y no. Ya. Inicio de la vida Inicio de la vida sexual. sexual. Este también Esto no sí sabía sería cómo bueno agruparlo. poner dos grupos. Poner Ok. de 3 a 17 años, que es en la adolescencia, Ujú. Y de 18 y a de ahí 23 de que ya es adulto. 18 en adelante. O sea, cuando ya son Listo. mayores ya no son adolescentes, sino que ya son mayores de edad, según Ok. el Estado ecuatoriano, ¿no? Bueno, Así es. número de parejas sexuales, Esto de aquí lo agrupé así, pero no sé si está correcto. sí, puede ser, hasta 9, hasta 19, más de 20. Son bastante activos sexualmente esos muchachos. Los de 28 sobre todo. ¿Ya? Sí, así es, doctora. ¿Ya? Pareja estable. Esta de aquí no me acuerdo si... Creo que la mayoría estaban solteros, si no me equivoco. ¿Ya? Sí, así que sería pareja estable el 43% e inestable o sin pareja estable el 56%. ¿Ya? Frecuencia de relaciones, Frecuencia de bueno, eso relaciones. le tiene que poner también qué significa cada Ujú. uno. Uso de Acá tengo preservativo, ¿cómo es? sí y no. Si utilizan el preservativo, la mayoría dijo que sí y el Ya. 34% que no. Eh, Criterios sobre el uso. Aquí eran si consideraban completamente necesario el uso, si era condicional,
Bueno, así, Ya. eso de ahí. Acá tenemos objetivo 4 sobre las Ese, enfermedades el de 4 transmisión no es el sexual. objetivo, efectivamente Ah, es el claro. objetivo 3. Sí, 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 así es. O sea, hay que cambiar el orden nomás, pero sí, Es sería el el 3. tercero. Signos y Así es. síntomas. A ver, ¿esto qué es? No Sí, entiendo, presentaban no signos y entiendo síntomas. esa tabla. ¿Cómo? Acá está. Esta era... No, vamos a la inicial. Acá está. ¿Ha notado alguna vez algún signo o síntoma? Claro que en la encuesta está más especificado, pero aquí lo pusimos así Ya. para resumirlo. ¿Ha notado alguna vez un síntoma, signo o síntoma en los órganos genitales? Y según Ya. eso, pusieron sí o no. Ya. Eso de ahí. Sobre las enfermedades también, características de los signos y síntomas. Aquí era sobre secreción genital como el olor, picazón, Usted vesícula, ¿correcto? de aquí puede copiar lo que significa y pasarlo a la tabla Ok, directamente. perfecto. Habría que Si cambiar eso, todo sí. está, si están todas las opciones, 1, 2, 3, Codificados. 4, 5, si Claro. están todas las opciones. ¿Ya? Y Presencia. finalmente, bueno, falta otra más. Aquí, Presencia de ETS. presencia de enfermedad. Esta es la prevalencia. Es Sí, muy esa es bajita. la, Es muy bajita. Entonces, ¿cómo lo vas a comparar? ¿Cómo lo ese es el vas a problema. Es comparar que, con los factores de riesgo? Eso no va a dar mayor cosa, me parece. claro. Y asimismo Presencia de también la enfermedad. última. ¿Presencia qué significa presencia? O sea que si tienen, han sido diagnosticados con alguna enfermedad de transmisión sexual. Pero es distinto porque yo puedo entender presencia es que ahora mismo tiene una enfermedad. Bueno, entonces sería Entonces, diagnóstico. diagnóstico, tiene que poner diagnóstico. Ya. Y bueno, la última está ligada acá mismo. La Sí, última sería tipo, no tipo, frecuencia, sino tipo. Tipo de porque enfermedad. exacto. Porque si les preguntamos si eran diagnosticados y sabían cuáles eran. Y los 6 que fueron diagnosticados nos respondieron. Algunos respondieron de manera muy general, como pusieron infección por hongos nomás. Así que lo puse así, infección micótica, porque Ya, por ese motivo. De ahí BPH y gonorrea. ya. Es Eso que, fue todo. por eso es tan importante tener una muestra más grande, porque con las muestras chiquitas, Claro. miren ustedes, la prevalencia sale ¿cuánto? Sale, a ver cuánto sale. 6%. 16. 8%. Entonces, un 8% que bueno, puede ser una prevalencia que se adecua a la prevalencia a nivel general. Eso ustedes tendrán que ver. Claro. Ustedes pueden, por ejemplo, aquí en este dato, ustedes pueden hacer en la tabla dinámica, a ver, ¿dónde está la tabla dinámica? Para añadirle ahí otra tabla. Saquen todo, saquen todo esto, todo lo que tiene ahí. Y ponga en el diagnóstico. Y si la frecuencia se hace en relación, ¿Cómo? Ponga el diagnóstico. le iba a preguntar si ¿Cómo? la Karen, frecuencia tienes la malito podemos el hacer en internet. relación a la presencia de signos y síntomas. Ujú. Es que no se puede, es que eso es muy subjetivo, porque si no la ha diagnosticado nadie. No Bueno, puede ustedes pueden afirmar. hacer una tabla con una frecuencia, con un diagnóstico presuntivo, También, en claro. función de signos y síntomas. Eso podría ser también. Porque ahí sí hay bastantes. Ahí sí creo que Entonces, son mitad, mitad pero casi. que no ha sido diagnosticado, pero si ustedes ponen Así es. diagnóstico, que es la incidencia, esa es el 8%. Entonces, miren, Así es. aquí, en esta, no, ese diagnóstico no es. El otro entonces. Es lo que decía presencia. Porque Ok. ese diagnóstico hay que cambiarlo. Esa variable se llama tipo. Ya. ¿Comprende? Listo, listo. Este de aquí sería diagnóstico en sí. Este sí es No, diagnóstico. pero no le cambie ahí, no le cambie. Le tienen que Ya. cambiar en la variable y poner actualización. Listo, Entonces, listo. aquí, ¿qué se puede poner? Se puede poner, por ejemplo, en columna se puede poner la ciudad. A ver, busquemos la variable de ciudad. ¿Dónde está? A ver, ya.
haga eso primero. Ponga Acá el porcentaje también, porcentaje. ¿no? Ya. Ya. Y busque la Busco la variable variable de ciudad. ciudad. La pongo acá en filas. No, en columna. Arriba. Ahí. Listo. Entonces ahí sale. Ahí sale. A ver, cierra un poquito. Es que usted ha puesto ahí está lo que significa, entonces ahí se le dificulta. La variable tiene que tener un tamaño bien pequeño, porque si no ahí después no se ve cuando las tablas están. Entonces, verá, primero vamos a hacer una cosa. Quitemos primero, pongamos primero la ciudad. Dejemos la ciudad y quitemos el cuenta este. La enfermedad, el cuenta. Cuenta. Quitemos los dos campos. Ya. Entonces, ahí nosotros vamos a poner, ahora sí, el diagnóstico. Porque es que quiero que salga la frecuencia y el porcentaje de cada uno, a ver si así sale. A ver, ahora sí. ¿Diagnóstico No, esto en de la aquí? presencia, no, en valores. Ok. ¿Ya? Y otra vez. Ya, ahora en este, bueno, en el segundo, póngale recuento. No en el segundo, en ese es el recuento, ¿no? En ese, póngale el porcentaje. Porque así se ve mejor, porque antes salía todo unido, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos que, mira, en Loja salieron más diagnosticados que se podría pensar que Santo Domingo, que en la costa hay más enfermedades, pero con esta muestra ha salido más en un 11% versus un 5% de Claro. Santo Domingo. Entonces, ¿ustedes qué cogen? Cogen solo hasta donde dice Loja y Santo Domingo, o sea, desde arriba lo copian, pero hasta ahí, no copian el total, un poco más, hasta ahí. Y eso lo llevan ahí debajo, entonces pueden presentar, no, o sea, lo ideal sería presentar la incidencia del diagnóstico y de ahí presentar las dos ciudades. Y aquí también pueden hacer, bueno, tendrían que insertar ahí donde le corresponde a la incidencia, que es más arriba, ¿no? Ah, ok. Entonces Sí, en la pero bueno, incidencia eso ponemos ustedes esto. lo pueden hacer. Ya, listo. Pónganle provisionalmente ahí abajo, ¿no? El mismo análisis se puede hacer con sexo y se puede hacer con grupos de edad, pero tiene que haber, lo ideal es que haya dos grupos de edad nada más. Como hemos dicho, menores, hemos dicho adolescentes y mayores de 20 y tantos años, o sea, mayores de 18 años. Entonces, Sí. no, eso era Eso es con la inicio de la primera. vida sexual. Entonces, lo ideal sería hacer dos grupos nada más, para que salga dos grupos. Bueno, usted tiene que dividir la edad, divídalo en dos grupos. Puede poner hasta 21 años o hasta 20 años. A ver, veamos la edad, subamos. ¿Cuánto hay en 20 años? Hay poquitos. Hay 15, 20. Hasta 21. De 18 a 21 años sería un grupo y de 22 a 28 otro grupo. Algo así. Hasta 21 incluido, 21 incluido. Ah, ya. Como para tener más o menos 13, son 15, 20, serían 20, 33. Y el resto, o sea, para estar compensados los dos grupos. Entonces, Claro. una vez que tengan los dos grupos, hace lo mismo que hemos hecho con la ciudad, se puede hacer con la edad y con el sexo,
para ver, porque como ese es el diagnóstico, digamos, uno de los más importantes, entonces se analizan ya no solo la frecuencia, sino también se analiza la frecuencia total, sino también se analiza la frecuencia por ciudad y la frecuencia por sexo y grupos de edad. ¿Ok? Sí, otra preguntita. En los factores de riesgo hacemos así mismo, así como hicimos acá, igualito. Loja, Mire, Santo los Domingo, factores de riesgo, el factor de riesgo es, ustedes han puesto, de factor de riesgo, nivel de conocimiento, ¿qué más? educación sexual, según la vida Educación sexual, sexual, inicio de la vida sexual, número de inicio. parejas sexuales, situación de la pareja, o si es estable o no, frecuencia de Mire, relaciones. nosotros para hacer el análisis en SPSS, lo ideal hay que hacer, ¿se acuerdan ustedes de la tabla 2x2? Que se hacía en epidemiología. Se hacen tablas cruzadas y se averigua el riesgo. En este caso, el riesgo relativo o los ratios, las dos cosas puede ser. Ah, ok, entonces con el SPS, como dijo antes. Claro, pero para hacer eso nosotros necesitamos colocar la información o sea, dicotómica, o sea, como yo les he dicho, o sea, 2 ciudades, Loja, Santo Domingo, sexo, 35. sexo, la edad, 2 grupos de edad, y lo mismo, los factores de riesgo sería lo ideal, también colocarlo, porque un factor de riesgo es cuando se tiene un conocimiento que tendríamos que ver con qué criterio. Bueno, esto ustedes lo pueden, esto es un análisis y esto está bien, como ustedes lo están poniendo aquí, ¿no? Pero para hacer la comparación, tendríamos que hacer, incluso crear nuevas variables, donde ya lo que vamos a crear es, por ejemplo, nivel de conocimiento adecuado o inadecuado. Sería 2 nada más. Entonces, habría que ver cómo simplificamos estos 3 en 2. Lo mismo, educación sexual, como han puesto ustedes ahí. Eso sí está así o no, ¿no? ¿O no? Educación sexual, esta está bien. A ver, ¿qué más? Vida sexual. La vida sexual también está bien. Es dicotómica, hay dos posibilidades. ¿Cuál más? Esta también hemos dicho que iba a ser 2 también. Número de parejas sexuales, se podría poner hasta 9 y más de 9. Aunque, ¿ustedes cómo le preguntaron ustedes? Esta pregunta, ¿cómo fue? Ahí Está está, abierta. ahí está el número de parejas. A ver, enséñeme la base de datos limpia. Número de parejas sexuales. Aquí sí, ahí es un número. Entonces, a ver, enséñeme en el filtro. Veamos en el filtro qué número hay. En el filtro. Ahí en la base de datos limpia. Ahí arriba. Desde 1 hasta... Bueno, muchas, ¿qué significan? Muchas pues, significa unas 15 o 20, porque muchas no podemos poner. Eso no está limpiado esta variable. Esta variable, o sea, mucha no puede ir, tiene que ponerse. A ver, ¿quién ha dicho muchas? ¿Cuántas personas han dicho muchas? Es solo una, entonces se puede poner, o sea, que entenderá por muchas, o si no, no poner nada, porque muchas no es un número, pues. No sé cómo ustedes han considerado cuando han filtrado ese, no sé cómo han hecho cuando han hecho la tabla esta.
Porque ¿cuántos son? Esa le puede quitar, poner 0. Ninguna es importante también. Ninguna es muy importante. Entonces, por un lado es ninguna, que es 0, porque ninguna es 0. Entonces, mucha se deja vacía. Se deja vacía porque no sabemos cuánto es. Entonces no nos podemos inventar. Será 15, para mí mucha es 10 o 15. Para otros, o para mí 5 es mucho, pero para otros a lo mejor mucho es 20. Entonces, como no tenemos el parámetro, lo dejamos vacía. Entonces, déjelo vacío. Y en ese caso, ¿le pongo no contestó o simplemente lo borro? No, vacío, déjelo vacío. Ya. Y la que dice ninguna. Va. Perdón. Tiene que poner 0. Porque están todas contestadas con... ¿Sí? Ya, entonces sería otro grupo acá. No, porque ya son bastantes. Entonces, pero yo no sé por qué, claro, usted lo que hizo filtró. Y por eso dejó solo 62. Pero ahí lo que quedaría serían 69, porque solo hemos desechado una, ¿no? Sí. Entonces, a ver, para hacerle, bueno, para hacerle una cuestión descriptiva, usted pone ninguna, 0, ninguna, y pone las que tiene, o sea, agrupa de otra manera, agrupa, tiene que hacer, a ver, tiene que irse a datos. A ver, ya esto, deseleccione esto, váyase a datos, aquí arriba, datos, ¿Aquí? Datos, Perdón, arriba del todo, porque vamos a actualizar. Lo que pasa es que como tengo compartiendo esto, no se puede, no puedo seleccionar, a ver, creo que es... Bueno. Ahí creo que salió, ¿no? Entonces actualizar todo. Entonces, métase aquí, en datos, donde dice actualizar todo, métase, no. Ese es el problema, no puedo... No puede. Bueno, entonces tienes que hacer eso para que ya le salga en la tabla dinámica estos cambios que nosotros hemos hecho de 0. Entonces ahí tiene que volver a hacer, tendría que volver a hacer otra vez la agrupación, y ahí pone otro parámetro que sería ninguno, y ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ninguno. O sea, ya cambiaría esa tabla, ¿no? Claro, y acá mi pregunta sería, como supuestamente íbamos a hacer dicotómico, ¿cómo haríamos al final? Mire, esta la puede hacer así, o sea, amplia. Después, para hacer el análisis en SPSS, hacemos el dicotómico. Lo que sea, aquí dicotómico se queda como está. Bueno. Y después, o sea, porque es un análisis, ahora mismo estamos haciendo un análisis descriptivo. Entonces, contra más detalle, mejor. Pero después, para analizar la asociación, entonces ahí sí tenemos que hacerlo dicotómico. Y ahí tendremos que ver cómo hacemos esas dos, ¿no? Entonces, a ver, sigamos. ¿Qué otro factor de riesgo había? Pareja estable, ese también es dicotómico, que nos viene bien. Y frecuencia de relaciones sexuales. Aquí, ¿cómo era? ¿Cómo era la codificación? Acá lo teníamos... Usted dijo que esta de aquí la podríamos poner o no, esta pregunta. Pero bueno, yo sí la consideré poner porque había encontrado algunos artículos donde se comparaban, o sea, se bueno, tomaban si cuenta lo tiene, está bien. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden poner los dos bueno, ahora mismo descriptivamente la hacen todas, pero tal como está. Pero después, cuando se haga dicotómica, pues se pueden unir las dos primeras y las dos últimas, pues, o sea, las dos últimas siempre, la que tiene el factor, siempre tiene que ser el 1. Por ejemplo, de 2 a 4 veces por semana,
1. Y no ha mantenido relaciones 4 veces al mes, sería 2. ¿Sí? Ok. 1, 2, pero siempre el que tiene el factor, que sea el 1, porque después en el SPSS, para hacer la tabla, bueno, eso ya les explicaré, para hacer la tabla 2×2, ¿se acuerdan ustedes que en la tabla 2×2, que era una tabla cruzada, ¿sí la tienen en mente, esa tabla? Que Más era, o menos, sí. que se ponía en un lado la enfermedad sí, enfermedad no arriba, y al lado Sí, factor sí. de riesgo sí, y factor de riesgo no, ¿verdad? Y ahí ya Claro, se como veían sacamos. los números, ¿no? Entonces Claro. siempre la hipótesis es que si tiene el factor de riesgo, la enfermedad es la que, o sea, va a haber más enfermedad. Entonces, por eso, el factor de riesgo en este caso son que tiene más relaciones sexuales, sería 2 a 4 veces y más de 4 veces, se une y se pone el 1. ¿Sí me hago entender o no? Sí, aquí hay que hacer un solo y acá, Pero eso después, eso para cuando eso hagamos la en tabla, o sea, cuando SPS. hagamos la base de datos para hacer esa análisis en SPSS. ¿Ok? Listo. Ya, entonces, bueno, miren ustedes que sí hay que revisar todo. Uso de preservativo, bueno, eso también es dicotómico y está bien. Y Eso sobre el criterio. esto es el criterio que, bueno, el criterio, ¿cuál era el criterio? Acá está. Perdón, es acá. Completamente necesario, su uso situacional, no lo considero, no lo sé. Entonces sería el 1, el 1 no, el 2 sería completamente necesario. Bueno, pero eso es la otra tabla, ¿no? Claro, sí. Y todos los demás sería 1, que sería el factor de riesgo, ¿sí? Entonces, pero eso ya les digo, eso es para la tabla de asociación. Bueno, entonces aquí todo esto ya está bien. Lo único que faltaría hacer la otra. Entonces, yo lo que les digo, que el objetivo 3, que es la enfermedad de transmisión sexual, que es la incidencia, pongan ustedes, eso, analizado por ciudad, por edad y por sexo. Eso tendrían que añadir, ¿no? Ya. Hay que añadir entonces directamente aquí el objetivo. Aquí no es necesario, se añade en el análisis. Ya Pero listo. la enfermedad de transmisión sexual, póngale como objetivo 3 y el comparar los factores de riesgo le pone como objetivo 4. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, ahí lo que tendría que hacer es eso, cambiar las tablas en ese sentido. Y si quieren, hagan la incidencia en razón de la incidencia presuntiva, o sea, en función de los síntomas. Claro, sí, lo que estaba mencionando Karen. Podría ser, a ver qué sale. Ya. A ver si ahí Eso sale, de alguna manera pues se podría analizar, decir, Claro. bueno, según la apreciación subjetiva de los sujetos de estudio, parece que han tenido una enfermedad sexual, pero no se han hecho tratamiento. Ha acudido al médico. Claro, algo así. Entonces, bueno. Porque sí son bastantes. O sea, Sí, claro. Claro. Entonces eso sería todo. Solo hay que Eso cambiar. sí. Y para subirlo hoy día el trabajo solo es la El base, ¿no? La trabajo va base solo inicial la base de datos inicial, la base de datos limpia, nada más y la y codificación. codificación. Ya. Nada más. Listo, Entonces, doctora. terminen de hacer eso y después ya tendremos que hacer una base de datos para el SPSS. Y ver qué Eso. variables son las que vamos, o sea, tendremos que copiar la base de datos limpia en otra hoja y ahí, bueno, eso tenemos que hacerlo tranquilamente en otra tutoría y yo ya les digo cuáles son las variables que van y ya las ponemos, le hacemos una limpieza también para poner las dicotómicas
y poderla insertar en el SPSS. Yo lo que quiero es que ustedes consigan que les pueda bajar el SPSS a su computador para trabajar ahí. ¿Ok? Listo, doctora, ya lo bajo. Entonces le digo a Eliana para la próxima semana quedar Sí, un día para la para tutoría. eso, sí, para que y se nada más. termine. Y bueno, y vayan avanzando ustedes en la escritura, pues. Vayan avanzando Ajá, ya ya listo. en los resultados y todo eso, ¿no? Ya, ya. De acuerdo, Bueno, entonces doctora. quedaríamos para la próxima semana, ya veremos el día en función de lo que ustedes puedan encontrar diríamos, conseguir el software, ¿no? Del SPSS, aunque yo creo que eso es fácil. Sí, O- sí, creo que sí lo tengo. Creo que sí lo tengo, pero... Creo les que lo puede ayudar ustedes si pueden, si tienen alguna amistad con el ingeniero Ávila, Carlos Ávila. Ahí le pido a él. Sí, sí A lo tengo agregado. él les puede ayudar porque él me puso la mía en mi computadora, pero les puede mandar el link, qué sé yo. Claro, sí. Les puede ayudar de alguna manera, ¿sí? Ya, listo. Muy bien. Listo, Bueno, doctora. Muchas gracias. de nada. Hasta luego. Gracias, Ya, doctora. que pasen bien. Chao, igualmente. Ya. Buenas tardes, doctora. Hola, Buenas tardes. buenas tardes. Doctor, Sí. es que mi compañero no me contesta, yo no sé. ¿Y qué le pasó a usted ayer que no estuvo en la clase? Es que no tenía internet, doctora. No me pude conectar. Bueno. ¿Y su compañero? Porque tienen que estar los dos. Y que no lo estoy escribiendo, no me contesta. ¿Y cómo están trabajando si no le contestan? Es que sí me contesta hoy día que no me ha contestado. ¿Y cómo y qué es lo que necesita? Para la tutoría. Sí. A ver, voy a compartir. Ya, doctora. Hola. Sí. Ya. Haga los datos. Es que no he terminado de llenar todo aún. Y ¿Y los datos de su compañero? él no me ha pasado, no me contesta. Él tenía que pasarme, pero no me contesta. Porque yo no puedo aceptar la base de datos solo con sus datos. La base de datos tiene que estar con todos los datos. Con todos los datos, tanto de usted como de él. Porque si no está incompleta. Yo quería preguntarle algo. ¿Ya? En unas preguntas. Me pone acá en esta pregunta. Dice, ¿padece alguna enfermedad crónica? Y ahí hay varias opciones. Y ahí le puse la codificación, pero en los resultados hay personas que contestan más de 2 enfermedades. Y no sé cómo poner. Tiene que poner enfermedad 1, enfermedad 2 y enfermedad 3. Tiene que poner que abrir
Tengo que poner más columnas. Claro. Ah, ya. Pero, O sea, ¿y usted dónde está su codificación? ¿Usted ha ingresado sin poner codificación? acá está. Está No, arriba. pero la codificación no la veo, pues. Usted ha ingresado los datos sin codificación. Ha puesto sexo, femenino y masculino. No, ahí tenía que poner Aquí uno o dos. están. Pero Ah, usted lo ha ingresado mal, pues. Usted ha ingresado mal. acá tengo que poner 1, 2. No, pues. Usted en los Acá. datos tenía que poner como estaba codificado, no femenino, masculino, y estado civil no soltera, casado, sino Sí, la la codificación. codificación. Porque si Ay, no, ¿para qué hemos codificado? Se ingresa con la codificación. Pero bueno, ya ha ingresado así, ya no hay nada que hacer. Ahora hay que ver y cómo no puedo cambiarlo. Es que ya, mire, se ingresa, si usted lo cambia puede hacer error. Entonces, mire, esto está bastante crudo porque esto, primero no tiene los datos de su compañero. Ahora, ¿cómo lo habrá hecho su compañero? No sabemos si lo ha hecho ya codificado o lo ha hecho también como usted lo ha hecho. Entonces, ¿usted cuántos datos tiene? 60. ¿Cuánto? En total. 60 en total. 60. Tengo 30. ¿Y su Sí. compañero cuántos tiene? Tengo 30 y él tiene 30. Ya, entonces yo acepto una tabla, acepto una base de datos de 60. Yo no puedo hacer una base de datos de 30. Porque eso es una base de datos incompleta y aquí mismo tiene que poner usted la codificación. Pero esa codificación usted está haciendo algunas variables codificadas. Pero yo no entiendo cómo usted está haciendo esto. O sea, no lo entiendo porque usted tiene incompleto. O sea, ¿cómo está usted ingresando los datos? Porque normalmente... Yo pensé que solo esta parte de acá de los, o sea, es solo esta. No. Pero yo me refiero, a ver, porque a mí esto sí me suena medio raro. Yo lo que quiero es ver sus encuestas. Ya. Porque usted va ingresando las encuestas en la primera fila, la fila que aquí se llama 5 y que es la encuesta 1. Bueno, todas son encuesta 1. Entonces, es que hicimos dos encuestas porque una encuesta es en Mivario y la otra encuesta en claro, sí, eso lo sé, pero ¿cómo se ingresa en la encuesta? Yo cojo una encuesta en mi mano, Ya. la encuesta 1 del barrio Los Algarrobos, avenida 29, calle 20. Ah, no, es que a las encuestas las había puesto todos 1, 1, 1 y solo me guié por la avenida y la calle. Bueno, pero Sí. no me refiero a eso. Le estoy diciendo cómo se ingresa una encuesta. La encuesta se ingresa, se coge la encuesta en su mano y se va digitando lo que ve. Y pone edad 18, sexo femenino, estado civil soltera, nacionalidad, ocupación, etnia, estado de salud, etcétera. Pero usted no hace la mitad de la encuesta y después mete la otra mitad. Eso es una fuente de error. A mí esto es lo que me da la impresión de que están inventando datos. Porque es imposible que una encuesta se llene de esa manera. La encuesta se llena toda la fila con todas las variables. Como es que yo había puesto así porque yo tenía que codificar esta parte, la otra parte. Pero se codifica yo pensé todo. Que esta parte de acá no tenía que codificar. Se codifica todo, no se codifica una parte. La codificación es de toda la encuesta. Pero, por ejemplo, en el sexo tengo que poner femenino. No, ya lo deja así, porque ya no le puede poner... lo que pasa es que yo no entiendo cómo ha hecho usted ese ingreso. Usted si hace con sentido común, la siguiente encuesta es la 2, no es la 1, porque no es una sola encuesta, son 30 encuestas. Entonces, yo no sé con qué sentido común usted está ingresando los datos. Es que pensé que tenía que poner la encuesta por barrio, porque en mi barrio la encuesta es número 1 y en el barrio de mi compañero el número de encuesta es un número secuencial, que te dice que hay una encuesta número 1, una número 2 hasta la número 30. Y la que haga su compañero pues será la 31 hasta la número 60. Ese es el número de encuesta.
Entonces, lo que no Ya entiendo entendí. es cómo usted, a ver, enséñeme las otras variables. Es que acá está. Ya puse todo, es que solo codifiqué una No, parte. es que usted, mire, usted no puede ingresar una parte y después ingresar la otra. Usted Así, ingresa yo codifiqué toda una todas. fila, porque Así. ingresa, coge la encuesta 1, le ingresa todo y ya cuando ingrese todo pasa a la 2. Pero Es aquí... que yo me estaba guiando en la base de datos que envió y pensé que toda esta primera parte Esto está lo mal había hecho. A mí me da la impresión de que esto es copiado. Esto es hecho al azar. Esto Es que, no me convence. Yo quiero ver las encuestas. Yo quiero que me mande usted todas las encuestas. bueno, Mándeme doctor, las encuestas que usted, es que- que usted ha hecho. ya bueno. Porque no, esto es, no tengo ni idea cómo han hecho ustedes aquí. Entonces Es tengo que volver a fuera hacer de y lógica. codificar la primera. Fuera de lógica, o sea, está ingresando fuera de lógica. Cuando usted va a digitar alguna cosa, coge de su hoja que hizo la encuesta, porque ustedes hicieron la encuesta presencial, entonces, y terminan esa encuesta y le ponen un numerito y le dice, esta encuesta ya está ingresada. Y la Es que dejan me a un guío lado y por cogen la las encuesta calles y número las 2. avenidas. No, pero es que... Pensé que era solo poner encuesta 1 y encuesta 2, así. No, no me interesa el número, me interesa el papel de la encuesta. A ver, la encuesta que hizo primerita tiene que ser ingresada toda entera esa encuesta hasta el final de la variable. Y eso ya les dije yo y eso le vengo diciendo desde metodología de la investigación que usted también hizo conmigo. Entonces, realmente yo esto no es un deber que ustedes van a poder hacer hoy día, porque primero que no se comunican con su compañero. Y después todavía no tiene digitadas las encuestas. Entonces, ¿dónde están los datos de las encuestas? Están aquí, solo tengo que codificar esta parte de acá. Realmente yo no entiendo. Mire, si su encuesta no está codificada, usted no puede inventarse el agua tibia. Es que me puse Por eso, avenida estoy y diciéndole, calle. tome una foto de una encuesta y me la enseña. Ya, Tome en este momento una foto de la primera encuesta y me enseña, por favor. ya, doctora. Ya. Ya por el WhatsApp le voy a mandar. Ya le envié por WhatsApp, doctora. No se ve. No se ve, es que mi cámara está como... Ya le tomo otra vez. Ahora creo que sí. Tómele la primera página, tómele una foto, de la segunda página, tómele otra foto. Ya. La segunda. Ya le mandé la segunda. Ya voy a ver. La tercera.
No, no está bien. Coja la primera parte de la primera hoja y le toma una foto a la primera hoja. Ya le mandé la primera y la No. segunda. No, es que están... No le veo bien. La primera es donde está el consentimiento, en la parte de arriba. ¿Y cuántas hojas son? Son 4. Ya, bueno. Entonces mándeme las otras. Esta ya se ve mejor. Es que ustedes no han codificado la encuesta. Si no tienen codificada la encuesta, no pueden codificar, no se pueden inventar las cosas. Es que Ustedes- pensé que yo puse cada avenida y la No, calle. lo de avenida y eso no, miren, la encuesta ustedes tenían que haber codificado la encuesta. O sea, decir, donde dice ahí, no me abre. No me abre. A ver, donde dice, ¿Dónde? aquí. Ahí es que se ve muy mal. A ver, donde dice sexo, ¿Ya? edad 21, sexo femenino masculino, entonces tenía que poner sexo femenino entre paréntesis 1, o 1 femenino, 2 masculino. Entonces, bueno, lo ha hecho así. Ahora, el siguiente, nacionalidad ecuatoriana, grado de instrucción, universitaria, ocupación, estudiante. ¿Aquí qué dice? ¿Cómo considera su estado de salud? Estado de salud. ¿Cómo considera? Bueno, tiene que poner bueno porque no se puede inventar la respuesta. Tiene que poner Es regular, buena, muy buena, excelente. Ya, pero ¿por qué codifica si aquí no hay codificación? Está inventándose. No, es que en la primera tarea que mandó es que yo puse así regular 1, buena 2, muy Claro, buena pero 3. eso tenía que haber puesto en la encuesta. Eso tenía que haber puesto en su encuesta. Entonces, ahora mismo que usted está copiando de su yo lo puse encuesta, buena. no está ahí el 1. Entonces, usted tiene que poner lo que ve en su encuesta. ¿Qué ve en su encuesta? Buena. Entonces, ponga bueno. Es que yo Porque lo si- codifiqué esa No, arriba. no codifique nada porque está mal la encuesta. Como la encuesta estaba mal, entonces usted ahora no puede codificar porque realmente va a tener problemas. Ahí ponga, en la primera, ponga un bueno. Bueno. ¿Padece alguna enfermedad? A ver, aquí controla, eso no entiendo. Dice, ¿cómo considera su estado de salud? Bueno. Dice regular. ¿Padece alguna enfermedad crónica? ¿Dónde está padece alguna enfermedad crónica? Ya. Aquí. ¿Padece alguna enfermedad crónica? No. Ponga no. Porque no está inventándose nada. Es que puse ninguna, puse 0. Porque No puede poner porque no está en la encuesta. Y entonces, usted tiene que transcribir literalmente. En la base de datos, transcribe literalmente. Porque si usted hubiera puesto ahí al ladito de su encuesta, entonces ahí sí. Pero si no, usted puede equivocarse. Entonces, preferible poner lo que ve. ¿Comprende? Sí, doctora, sí. Ya, entonces... Como está en la encuesta. Como está en la encuesta. La ya. siguiente sería... ¿Tiene algún familiar que padece... Diabetes. ¿Diabetes? No, pero mire, no ponga toda la pregunta ahí en un casillero. No, es imposible. Tiene que poner familiar diabetes, familiar hipertensión, nada más. Porque
Porque una variable no tiene 20 o más palabras, como está aquí. Dice, ¿tiene o tuvo un familiar que padecía diabetes, mellitus 1, hipertensión 2, cerebrovascular 3? No, eso no es. Cada una en una columna. La nominación de una variable tiene que ser una palabra simplificada. Entonces es familiar diabetes. Ya. Familiar diabetes, nada más, porque como puede ser varias cosas, entonces, familiar diabetes, en otra columna puede poner familiar hipertensión. No, primero es hipertensión, ¿no? Ya. Entonces, familiar diabetes, familiar hipertensión, familiar artritis, familiar enfermedad del corazón, y tal como está ahí, tal como está, hace las columnas. Ya. Y ninguno, o sea, simplemente aquí está poniendo usted no. Ningún familiar tiene ninguna dolencia. Sí. Entonces, en una columna tiene que poner no. En una columna pone ninguno, ¿sí? Y todos, o sea, en esta, pues aquí sería dejar vacía las que no tienen y la columna que dice ninguno, ponerle ninguno sí. O sea, porque es ninguno, ¿sí? Sí, doctora. ¿Sí entiende? Después vendría la siguiente pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Tiene algún familiar que padece? ¿Tiene algún conocimiento sobre los No, riesgos cardiovasculares? primero es antecedentes patológicos personales, ¿no? Antecedentes patológicos personales es, antecedentes patológicos personales, tienes que poner APP, hipertensión, APP, diabetes, etcétera. Y en el otro, antecedentes patológicos, APF, diabetes, APF, hipertensión, APF, accidente vascular cerebral e infarto en miocardio. ¿Sí? Esas 4 columnas. En la pregunta 4, ¿tiene algún conocimiento sobre los riesgos cardiovasculares? A ver, ¿dónde está esa? Acá está sí y no. No, pero aquí no se pone, aquí se pone una síntesis de, entonces, riesgo cardiovascular. Riesgo cardiovascular. Aquí como usted tiene, es que está fatal esto. Riesgo cardiovascular, no. Entonces le ponen no, con todas las letras. Ya. ¿Qué otras preguntas hay? Pero, ¿y cómo saben ellos que no tiene riesgo cardiovascular? Esa es una pregunta completa. Era así. Es una pregunta completamente sin Era sentido. si tiene algún conocimiento. Algún conocimiento. Ya. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta viene? ¿Alguna vez le han hecho un examen de glucosa o azúcar en la sangre? ¿Alguna vez? Eso no me dice nada de alguna vez. En los últimos 6 meses, en el último mes, qué sé yo. Bueno, aquí está eso no es un factor de riesgo. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un examen de azúcar en la sangre? Ahí se le pone un año. Última vez año. Última vez año. Y se pone, no se pone un año, se pone 1. ¿Sí? Porque esa es una variable numérica. ¿Qué más? ¿Le ha dicho a algún médico o enfermera que padece de diabetes o azúcar alto en la sangre? ¿Y qué contestó? Sí y no. Y ahí no. Entonces le pone no. ¿Qué más? Pero todo esto tiene que ir contestando hasta que termine esa encuesta. Hasta que termine esa encuesta, pero usted, lo que pasa es que usted no ha limpiado, usted no ha hecho, yo no sé, bueno, yo todavía no le he calificado la base de datos vacía, pero esa base de datos vacía está mal hecha. Entonces,
realmente usted ni siquiera ha revisado bien la base de datos, vacía. Entonces, primero se revisa bien todas las variables. Se cambia lo que se tiene que cambiar con la primera encuesta. Y ahí se empieza a meter cuando ya esté todo resuelto. Entonces se empieza a meter, pero hasta el final. No se mete la mitad y después me voy a la segunda encuesta y meto la mitad. No, eso está mal hecho porque eso se puede equivocar. Y puede ser causa de error. Usted tiene que meter toda la encuesta 1 con todas las variables. Cuando esté terminada, empieza la encuesta 2. ¿Ok? Ya. Y conteste exactamente, transcribe exactamente lo que está puesto en su encuesta. No puede poner otra cosa que no esté en su encuesta. Desgraciadamente, usted en la encuesta no puso la codificación. Entonces, como no puso la codificación, ¿cómo se va a inventar? O sea, va a codificar, después es mucho más complejo. Eso tiene que estar dentro de la encuesta. Y como le digo, usted tiene que comunicarse con su compañero para que estén las 60, o sea, puestas las 60 encuestas ingresadas. Ahí yo le puedo aceptar, porque si no, realmente, bueno, usted yo creo que ya no alcanza. Más bien hagan en este fin de semana y yo les recibo atrasado. Creo que hoy día me parece que hoy día se terminaba la fecha, ¿verdad? Sí. Entonces, más bien, no se apuren, yo les recibo atrasado el lunes, pero me hacen bien. Porque si esto está mal hecho y está mal transcrito, ustedes van a tener toda su información mal hecha. Entonces, por favor, es un consejo. Usted termina la primera y le pone ahí número 1. Número 1 en letras. Con un esfero arriba. Entonces, esta ya sabe usted que es la encuesta número 1. Termina, la pone a un lado y coge la otra. Y le pone el número 2 con lápiz o con esfero número 2. Y la va llenando todas las variables. Y así sucesivamente. Son muy poquitas encuestas. Si usted tuviera 200 o 300, ahí estaría sufriendo. Con 30 eso se hace muy rápido. Entonces, tiene que hacer eso conjuntamente con su compañero. Con los mismos criterios los dos, porque si usted pone un criterio y él pone otro criterio, si usted abre unas columnas y él no abre otras columnas, entonces no pueden copiar la base de datos los dos iguales, porque usted ha abierto unas columnas distintas y él no lo ha abierto. Entonces, por eso es tan importante que usted coordine con él, ¿comprende? Porque si no, no van a poder hacer el análisis de datos como es debido. Ya. ¿Sí? ¿Estamos entendidos? Sí. Entonces yo le espero hasta el lunes. Le doy ese chance. Ya, gracias, doctor. Ya, entonces, pero sí quiero ver los 60 datos y de esa manera. ¿Ok? Ya lo voy a corregir. Bueno, entonces, y por favor comuníquese con su compañero para que no haya ningún problema. Ya. Más que nada para que se pongan de acuerdo. A ver, vamos a hacer estas columnas de más, vamos a poner esto así, porque ya aquí la codificación ya no tiene sentido. Porque ustedes no han codificado en su encuesta, no han puesto ahí el numerito. Entonces... yo lo había hecho, pero en otra tarea, pero cuando imprimí las encuestas yo no puse la codificación. Claro. Entonces es inútil, porque lo más importante es reflejar exactamente lo que dice la encuesta, reflejarla en el rato que ustedes o sea, digitan los datos. Si ustedes ahí van a codificar, se pueden equivocar. Entonces, preferible poner lo que dice la encuesta. ¿Ok? Es acá donde lo había codificado, en la base de datos. Pero en las encuestas no.
Bueno, entonces, ¿tienen una tarea para el fin de semana? Por favor, yo lo que pido que coordinen ustedes dos, ¿no? Ya, bueno. Muchas gracias, doctora. Ya, de nada. Entonces, yo les doy ese chance. Ya. Gracias. Chao. Ya, Hasta que luego. pasen bien. Hasta luego. Igualmente.